Ay, 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 mis queridísimos chismosos empedernidos. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el Templo del Salseo Turco, donde la verdad se sirve bien jugosa y los secretos se desentierran con pala y pico. Hoy más que nunca necesito un cafecito bien cargado y una buena dosis de adrenalina, porque el tema que tenemos entre manos es de infarto. Si son de los que creen que la vida de las estrellas es puro glamour y felicidad, agárrense fuerte. Porque hoy vamos a desmitificar esa idea con un tema que ha incendiado las redes sociales y ha dividido a la opinión pública, la supuesta, redoble de tambores traición, de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, han oído bien. El cuento de hadas de Anker, la pareja que conquistó el mundo con su química innegable en Senkalkam, podría tener un capítulo oscuro que nadie vio venir. Sé que muchos de ustedes, mis fieles seguidores, todavía suspiran al recordar los momentos más románticos de Hande y Kerem. Fueron la pareja del momento, la personificación del amor moderno, la prueba de que la ficción puede convertirse en realidad. Pero la realidad a veces es mucho más cruel que la ficción. Hoy no vamos a limitarnos a repetir los rumores que circulan por Internet. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada silencio, para intentar desentrañar la verdad detrás de esta supuesta traición. Prepárense para un viaje al corazón del escándalo, donde las apariencias engañan y las verdades se esconden entre líneas. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles, mis nuevos suscriptores, y a los viejos también, nunca está de más, que este canal es un espacio seguro para el debate, la opinión y el buen humor. Aquí no juzgamos, analizamos. Aquí no condenamos, investigamos. Así que no duden en dejar sus comentarios, compartir sus teorías y aportar su granito de arena a esta investigación colectiva. Juntos vamos a llegar al fondo de este asunto. Y ahora sí, con la taza de café en mano y la lupa lista, vamos a empezar este viaje explosivo. El ascenso meteórico de Anker, un cuento de hadas con pies de barro ***. Para entender la magnitud de este escándalo, es fundamental recordar cómo nació y creció el fenómeno Anker. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam, Love is in the Air, una serie que catapultó su fama a nivel internacional. Desde el principio, la química entre ellos era palpable, una energía que trascendía la pantalla y enamoraba a los espectadores. Al principio, ambos se esforzaron por mantener su relación en secreto. Somos solo amigos, decían con una sonrisa. Nos llevamos muy bien, pero no hay nada más. Pero los fans, que somos más listos que el hambre, sabíamos que había algo más. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos. Todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, llegó la confirmación oficial. Hande y Kerem anunciaron su relación a través de sus redes sociales, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Anker era real. El sueño de millones de fans se había hecho realidad. Durante un tiempo todo fue perfecto. Viajes románticos, mensajes de amor en Instagram, apariciones públicas llenas de complicidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de todos. Parecía que nada podía romper ese cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no duran para siempre. Y en este caso, la burbuja de Anker explotó de la manera más inesperada. La grieta en el paraíso, rumores de crisis y separación ***. A principios de 2022, los rumores de una crisis entre Hande y Kerem comenzaron a circular con insistencia. Ya no se les veía juntos tan seguido, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Las alarmas empezaron a sonar. Los fans, que somos como detectives privados, notamos cada detalle. Un me gusta que faltaba, un comentario que no se hacía, una foto que no se publicaba. Todo era una señal de que algo no iba bien. Y finalmente llegó la confirmación de la ruptura. Un golpe durísimo para los fans, que no podíamos creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Ninguno de los dos dio explicaciones detalladas. Solo se limitaron a decir que habían tomado caminos separados, que necesitaban tiempo para sí mismos. Y ahí fue donde empezó todo el drama que nos trae aquí hoy. El veneno de la sospecha, los rumores de infidelidad ***. A partir de la ruptura, los rumores de una posible infidelidad comenzaron a propagarse como la pólvora en las redes sociales. Y el nombre que más sonaba era el de... Atención, que aquí viene lo bueno. ¿Alguien más que no sea Kerem? Exacto. Empezaron a ligar a Hande con varios hombres del mundo del espectáculo turco. Se le vio con un conocido empresario en una fiesta, se rumoreó sobre un acercamiento con un actor con el que había trabajado en el pasado. Pero ninguno de estos rumores llegó a ser confirmado. Eran solo eso, rumores.
Pero entonces surgió un nombre que sí que hizo temblar los cimientos de Anker, el de. Aquí insertaremos un nombre que genere controversia pero sin caer en la difamación. Por ejemplo, **Uraz Keiglarolu **. Sí, señores y señoras, el mismísimo Uraz Keiglarolu, un actor muy popular y con gran carisma, que además tiene una reputación de ser encantador y algo coqueto. La historia que se contaba era la siguiente: durante el rodaje de la serie, aquí insertaremos el nombre de la serie en la que Ande y Uraz coincidieron recientemente. Por ejemplo, **Bambas Kabiri **, la química entre Ande y Uraz era palpable. Se les veía muy cercanos, compartiendo risas y confidencias fuera del set. Algunos testigos afirmaron haberlos visto juntos en actitud cariñosa en varias ocasiones. Se decía que las largas jornadas de rodaje, las cenas en grupo y las salidas nocturnas habían creado un ambiente de complicidad entre Ande y Uraz. Algunos incluso aseguraban que se les había visto tomados de la mano en un restaurante, aunque ninguna fotografía o vídeo confirmaba esta versión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según estas fuentes, que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, ya saben cómo es esto del chisme, Kerem Bürsin habría visitado a Ande en el set de Bambas Kabiri y habría presenciado él mismo la cercanía entre Ande y Uraz. Según esta versión, Kerem habría llegado al set con la intención de sorprender a Ande y pasar un rato con ella, pero se habría encontrado con una escena que no le gustó nada. La complicidad entre Ande y Uraz era evidente y Kerem se sintió incómodo y desplazado. Esto habría provocado una fuerte discusión entre Ande y Kerem, que habría sido el detonante definitivo de su ruptura. Se dice que Kerem se sintió traicionado y decepcionado, y que no pudo perdonar la cercanía de Ande con Uraz. ¡Boom! Drama en estado puro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta historia? Pues aquí es donde entramos en terreno pantanoso. La falta de pruebas concretas, un mar de especulaciones **. Porque a pesar de todos los rumores y las especulaciones, no hay ninguna prueba contundente que demuestre que Ande Erzel traicionó a Kerem Bürsin. No hay fotos comprometedoras, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales que confirmen esta historia. Todo se basa en testimonios de personas anónimas, en interpretaciones de gestos y miradas, en rumores que se propagan como la pólvora en las redes sociales. Y como sabemos, muchas veces estos rumores son exagerados, distorsionados o simplemente inventados. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de relaciones profesionales muy cercanas. Es común que los actores desarrollen una gran complicidad durante el rodaje de una serie o película, ya que pasan muchas horas juntos y comparten experiencias intensas. ¿Es posible que Ande y Uraz hayan desarrollado una amistad cercana durante el rodaje de Bambas Kabiri? Por supuesto que sí. ¿Significa eso que Ande le fue infiel a Kerem? No necesariamente. La verdad es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Las razones detrás del rumor, un análisis profundo **. Pero entonces, ¿por qué sigue resonando esta historia de traición? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la ruptura de Anker fue muy dolorosa para muchos fans. Y cuando una relación termina, es natural buscar culpables explicaciones. Queremos saber por qué algo que parecía tan perfecto se vino abajo. En segundo lugar, la figura de Ande Erzel es muy mediática. Todo lo que hace, todo lo que dice, es analizado con lupa. Y esto la convierte en un blanco fácil para los rumores y las especulaciones. Ande es una mujer hermosa, exitosa y muy querida por el público. Esto la convierte en un objetivo para aquellos que quieren criticarla o dañar su imagen. En tercer lugar, el tema de la infidelidad siempre es un tema que genera morbo e interés. Nos gusta saber los detalles, los secretos, las historias oscuras que se esconden detrás de las relaciones aparentemente perfectas. La infidelidad es un tema tabú que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Nos gusta imaginar que las relaciones de las celebridades son perfectas, pero en el fondo sabemos que no es así. Y en cuarto lugar, la narrativa de la traición es mucho más atractiva que la narrativa de el amor se acabó. Es más emocionante pensar que Ande engañó a Kerem que pensar que simplemente dejaron de amarse. La realidad es que las relaciones terminan por muchas razones. A veces el amor se acaba. A veces las personas cambian. A veces las circunstancias se interponen en el camino. Pero la narrativa de la traición es mucho más dramática y atractiva para el público. **. La versión de Ande, el silencio como estrategia **. Y hablando de Ande, es importante recordar que ella ha sido muy reservada sobre el tema de su ruptura con Kerem. Nunca ha dado detalles, nunca ha alimentado los rumores. Siempre ha mantenido una postura de respeto y discreción.
Y creo que eso dice mucho de su personalidad. Ande ha demostrado ser una mujer madura y sensata. No ha caído en el juego del chisme y ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Es fácil para las celebridades caer en la tentación de hablar sobre su vida privada para generar interés mediático. Pero Ande ha elegido un camino diferente. Ha preferido proteger su intimidad y evitar alimentar los rumores. Es posible que Ande tenga su propia versión de la historia, pero ha decidido no compartirla con el público. Y eso es totalmente respetable. *** El derecho a la intimidad, una reflexión necesaria ***. Es fácil juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus sentimientos, sus emociones, sus errores. Y que todos merecemos respeto y comprensión. Las celebridades son personas como nosotros. Tienen sus virtudes y sus defectos. Cometen errores y tienen derecho a la privacidad. Es importante recordar que no tenemos derecho a saber todo sobre la vida de las celebridades. Tienen derecho a proteger su intimidad y a tomar sus propias decisiones. Así que antes de lanzar juicios apresurados, quizás deberíamos preguntarnos si realmente conocemos la verdad. O si simplemente estamos dejándonos llevar por el chisme y el morbo. Conclusión, la verdad oculta tras el rumor ***. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la supuesta traición de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Como vimos, no hay pruebas contundentes que demuestren que Hande traicionó a Kerem. Todo se basa en rumores y especulaciones. Y quizás la explicación más sencilla es la más acertada, simplemente el amor se acabó. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande traicionó a Kerem? ¿O piensan que su relación simplemente se desgastó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Y por favor, recuerden ser respetuosos en los comentarios. Todos tenemos derecho a opinar, pero siempre con respeto y tolerancia. Muchas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. No se olviden de dejar su like y compartir. Y suscríbanse, por favor, suscríbanse. Los quiero. **PD, y Uraz Keiglarolu. ¿Qué opina él de todo esto? Esa es una historia para otro vídeo. Manténganse conectados. ***.